emperador para que me conceda la libertad. El gobernador Porcio Festo, procurador romano, el rey Agripa, rey de Judea, y su esposa la reina Berenice. Bueno, esperaba también con esto Pablo, o sea, lo que le chocó a Félix fue cuando empezaron a hablar, y estos tres puntos quiero que atiendan muy bien. La justicia, el dominio propio, el que cuando vos entendés las cosas de Dios, domina tu carácter, y el juicio venidero. Si vos haces lo justo, vas a controlar tu vida y vas a poder tener un día de juicio justo. No le agradó esto a Félix, se espantó y dijo: ahora vete, luego cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero, fíjense lo corrupto que era, para que le soltase. O sea, si Pablo le hubiera dado dinero, lo hubiera soltado, pero por lo visto Pablo esperaba que se haga la justicia y finalmente no le dio nada. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero le escuchaba así, no le daba respuesta. Al cabo de 2 años, dice, recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Eso, miren, queriendo, algo interesante, congraciarse. Siempre los romanos querían agradar a los judíos para tener control sobre el lugar donde ellos estaban. Todo esto era política, Bueno, ahora sí, arrancamos con el capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. 3 días después. Primero dice que llegó Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén. Normalmente su lugar de residencia de los gobernadores romanos era en Cesarea, ¿no? Era el lugar donde estaba su residencia, pero en Jerusalén iban para hacer los ajustes, recibimiento ante las autoridades de allí. Había también un encargado, ya no estaba más como en tiempo de Poncio Pilato, él estaba en Jerusalén, pero ahora ya no. Entonces, para reunirse con los principales líderes, entonces ellos se iban a Jerusalén. Y justamente eso pasó. Y los principales sacerdotes y los más influyentes, atiendan bien acá, de los judíos, se presentaron ante él contra Pablo. Se presentaron contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una, que dice acá, celada, o sea, una emboscada, para matarle en camino. O sea, nunca tenían el objetivo de juzgarle a Pablo. ¿Por qué la gente influyente, la gente con poder, la gente con prestigio tendría el interés de matar a un preso? Hoy les quiero explicar una cosa muy importante. Hoy en día tal vez las denominaciones por lo menos no tienen ese poder, pero cuando alguien empieza a explicar, justificar las escrituras correctas, y eso interrumpe el sistema que uno ha estado controlando. Vos, por ejemplo, si sos líder religioso y has estado controlando un sistema, y con ese sistema maneja mucha gente, domina mucha gente, maneja muchos recursos, y aparece alguien, un loquito como Pablo, y empieza a hablar cosas que se oponen a lo que vos estás controlando, lógico que no van a querer que vos sigas vivo y te van a querer matar. Y eso es lo que está pasando aquí. Entonces, en todas partes ocurre lo mismo, ¿no?
En las denominaciones también. Por eso muchos pastores no se atreven a enfrentarse con la Biblia en debates reales, ¿no? Cuando tienen detrás toda una organización que controlar. Yo no digo que no existan las organizaciones, no existan los, ¿cómo se puede decir? Las denominaciones para hacer actividades, ¿no? Pero como la vez pasada hablé, estas organizaciones y estas denominaciones, cuando empiezan a, desde mi perspectiva, a ir en contra de la voluntad de Dios, cuando sus acciones perjudican la vida de otro, perjudican la vida de muchas veces de sus feligreses. ¿En qué sentido perjudica? Impidiéndole estudiar, impidiéndole desarrollarse como persona, impidiéndole formar una familia como ellos quisieran. No funcionan desde el lado de preparar a las personas para enfrentarse con la vida y mucho menos para esperar la llegada de un Mesías restaurador. Simplemente les mete ideología de que su sistema y lo que su sistema dice es el correcto. Y eso era lo que no aguantaban estas personas, no les gustaba. Bueno, finalmente, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, esto era en Jerusalén, ¿no? A donde él mismo partiría en breve. Entonces Festo le dijo, Festo es el nuevo gobernador enviado por Roma. Pablo está ahora en Cesarea, dice, donde yo también voy a ir en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, dice. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Si realmente ustedes encuentran algo digno de ser acusado, bueno, vengan conmigo y en su presencia, ustedes, vamos a escucharle primero a él y en su presencia ustedes digan de qué se le acusa, qué es lo que tienen en contra de Pablo. Pero como yo les estoy diciendo, en su mentalidad de ellos no está el escuchar a Pablo. Ellos lo que menos quieren es que Pablo hable. Su objetivo de ellos es matar a Pablo, impedir que hable. Fíjense que ese es muchas veces el problema de los poderes dominantes. Escuchar, hablar a alguien porque se les va a desenmascarar. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Finalmente llegó a Cesarea y después al día siguiente de que llegó, ya Festo ocupó su lugar como juez, como gobernador, y empezó a hacer juicio llamando a Pablo. Tráiganle a ese preso que se llama Pablo, quiero escucharle. Cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él, y escuchen muy bien esta parte, muchas y graves acusaciones. ¿Y qué dice acá? Algo interesante, las cuales no podían probar. Hay una cosa que tienen que saber todos los que estudiamos la palabra. Cuando vas a acusar algo, no vas a acusarle a alguien, hay que tener prueba. Yo siempre pienso, ¿no? Si a mí me acusan de algo y no tienen prueba, entonces yo no tengo por qué quebrantarme ante Dios. Tal vez ante la sociedad, sí, ¿no? Pero ante Dios no. Nuestro maestro Yeshua dijo que íbamos a ser bienaventurados si nos acusaban falsamente. Porque era una prueba de que estas personas estaban viviendo incorrectamente. Y nosotros, los que estábamos predicando la palabra, justamente. Cuando alguien dice es un engañador, un estafador, un manipulador y no tiene prueba bíblica o
técnica o de hechos, entonces vos podés estar tranquilo delante de Dios y bueno, y esa persona que se abstenga, ¿no? Eso ocurre mucho en las religiones, de acusar, de decir que es un tramposo, un estafador, que pide diezmo y roba. En nuestro modo de predicar, en nuestro sistema de predicar, existe el servicio al Eterno. Nosotros celebramos las fiestas bíblicas, nosotros organizamos la fiesta bíblica y muchas veces pedimos aporte. Esos aportes generalmente se gastan en bocaditos o en los gastos de local y después ya no tenemos más. Por muchos años no hemos nosotros exigido a nadie que dé aportes si no tiene la voluntad. Y las personas que aportan porque quieren que avance la obra que estamos haciendo. Y creo que todos los ministerios que tienen aportes y con su aporte avanza su obra, están haciendo lo correcto. Pero de ahí aparecen personas que, porque no son parte de estos ministerios, o no son parte de la obra de Dios, y tienen conceptos que ni ellos conocen muy bien sobre lo que es los levitas y los sacerdocios, y directamente acusan y dicen ladrones y ponen pop sin entendimiento, aunque sabemos también que hay muchos que realmente manipulan. Y de esas acusaciones muchas veces uno termina siendo objeto en el camino cuando lleva la palabra. Cuando este llegó, le rodearon los judíos que habían venido a Jerusalén y presentó contra él muchas grave acusación. No podían probar. Las acusaciones que tenían contra Pablo, vamos a ver la siguiente. Dice, alegando Pablo en su defensa, ¿qué dice? Ni contra la ley de los judíos. Atiende muy bien que acá él menciona la ley de los judíos. No es la ley de Dios, la Torah. Es las ordenanzas y decretos que los judíos establecen. Yo no he quebrantado esas leyes. Ni siquiera la halajá judía Pablo había quebrantado. Él al pie de la letra seguía las recomendaciones que dice la ley judía, porque él se consideraba inclusive fariseo. Dice en una parte, yo me considero fariseo. Entonces no hay prueba de que yo, inclusive cuando él fue capturado, él estaba queriendo hacer un sacrificio. Él no estaba comiendo carne de cerdo, qué sé yo, no estaba haciendo algo en contra. Muchas veces tuvieron debates sobre las leyes judías con Yeshua, por el lavamiento de las manos y muchas veces por las cosas que se hacían en Shabbat. Pero Pablo no quebrantaba ni siquiera los mandamientos de los judíos. O sea, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo. Ahora, ni contra el templo. ¿Qué es ni contra el templo? Y ahí ya viene contra todo lo que estableció el Eterno en su Torah, en su palabra. Sacrificio, horarios, reglamento. En el templo ellos decían que estaba el poder del Todopoderoso porque ahí se reflejaba el mandato de la Torah. Entonces él decía, yo no estoy pecando contra la halajá judía. Yo no estoy pecando contra los reglamentos que salen del templo, que es la Torah, ni los sacrificios, ni nada. Y finalmente, ni contra César. Ahora, ¿cómo se pecaba? César era considerado como el emperador, el reino del mundo, el rey del mundo, el dueño, inclusive como un dios. El que vos esté fomentando que hay otro rey es estar en contra de César. Pero aquí lo que Pablo está diciendo, ya que nosotros estamos bajo el sistema controlado por Roma, yo en todo este tiempo he vivido de acuerdo a las reglamentaciones que el Imperio Romano
establece. Una cosa es que en mi corazón no reconozca a César como rey o como el rey del reino que va a ser restaurado aquí a un tiempo. Y otra cosa es que no me sujete a las reglamentaciones establecidas en este tiempo. Inclusive el propio apóstol Pablo decía que oremos por las autoridades establecidas. Autoridades religiosas, sacerdotales y también autoridades de Roma, porque dice que ellos tienen la espada para controlar. Entonces, Pablo nunca quebrantó las leyes establecidas por el imperio romano. Nunca le dijo a nadie, rebélense contra César. Él en la revuelta, él ni siquiera va a estar vivo, pero la mayoría de los creyentes y seguidores de Pablo no se involucraron con la revuelta de los judíos hacia Roma. Entonces, vemos que no hay forma, entonces, y dice que ellos no tienen cómo probar que yo he hablado contra César, ni nada. No hay cosas que puedan probar. Todo lo que el apóstol Pablo ha hecho es simplemente enseñar su fe, enseñar el camino que tiene que seguir un judío observante, un creyente, y que Roma muchas veces les permitía a ellos tener sus creencias y la esperanza de un reino venidero. ¿Se acuerdan que cuando Poncio Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, mi reino no está todavía manejado por las fuerzas del Eterno que me den autoridad para controlar. En pocas palabras, en este tiempo todavía yo no voy a reinar. Es la misma cosa que la promesa que le dio el Todopoderoso a Abraham. Todo este territorio será tuyo. Toda esta tierra, desde allá, desde acá, será tuyo. Pero durante que Abraham, Isaac y Jacob vivieron, dice la Escritura que ellos vivieron en carpas. Que ellos vivieron esperando la promesa de una ciudad hecha por mano del Todopoderoso. La misma forma. Pablo también vivía, aunque sabía que un día todo esto va a ser parte del reino restaurado, mientras estén gobernando los romanos, bajo la autoridad de los romanos, vamos a nosotros sujetarnos. Cuando ellos iban en contra del sistema, no iban en contra de las cosas correctas, iban en contra de los abusos, de las mentiras, de las falsedades, de los engaños. Y eso es lo que muchas veces no les gustaba mucho. Bueno, pecado. Pero Festo, dice, queriendo otra vez, miren Festo que, congraciarse con los judíos. Como muchas veces estos líderes romanos, al ver que los judíos tenían mucho auge, mucho poderío popular, no querían estar en contra de ellos, porque ya sus antecesores, incluyendo Poncio Pilato, tuvieron problemas al ir en contra de los movimientos populares, y por lo cual ellos fueron masacrados, golpeados y también destituidos. Estamos hablando de los emperadores, de los gobernadores romanos que iban en Jerusalén. Entonces por eso muchas veces ellos querían congraciarse con los judíos, para que no les levante ninguna revuelta. Pablo dijo ante el tribunal, miren, pero Festo, queriendo congraciarse ante los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas? ¿Y se acuerdan con qué objetivo ellos querían que Pablo venga a Jerusalén? Ellos no tenían la intención de juzgarle. Ellos no tenían la intención, como le iba diciendo, no tenían la intención de escuchar a Pablo. Ellos solamente querían matarlo. Tenemos que matarle de una vez a este tipo. No querían escucharlo, para nada. Ahora, pero miren lo que Pablo dice. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, como ciudadano romano de nacimiento, original, legítimo. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Yo no tengo ningún pecado contra los judíos. No hay pruebas, que no han presentado ninguna prueba.
si he hecho alguna cosa contra el imperio, porque el imperio es el que ahora me tiene preso, entonces la ley me da el privilegio de exigir que sea César quien me juzgue, para que ustedes puedan ver de la importancia que tenía Pablo, por lo menos su persona. Y él tenía ese derecho y exigía que se establezca sobre él. César es que me debe de juzgar. En una oportunidad el Todopoderoso dice que en visión le habló a Pablo, cuando él pensaba que tal vez me van a matar aquí, tal vez aquí se acabó mi destino. Y en esa visión le dicen, Pablo, no temas, porque es necesario que como testificaste en Jerusalén, también testifiques en Roma, donde yo tengo mucho pueblo. Entonces, Roma era considerado la capital del mundo. Llevar el mensaje de restauración a Roma es como llevar el mensaje al mundo entero. Y el Todopoderoso desde mi perspectiva, está guiando los pasos de Pablo para que él logre ir y estar delante de el que era considerado el dueño del mundo y testificar todas las cosas por las cuales él había vivido. Dice, Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú bien sabes. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Miren cómo habla Pablo. Nadie puede entregarme a ellos. Nadie puede entregarme a ellos. Así está diciendo el apóstol Pablo. Según mi entendimiento, yo no puedo ser entregado ante personas que no... hay muchas veces cuando... yo le hablo muchas veces esto porque experimenté mucho, ¿no? Los sistemas religiosos. Cuando vos abrís tu mente de los sistemas religiosos y después un día, muchos por ejemplo han querido ir a decir su entendimiento a sus líderes religiosos y terminaron siendo considerados como herejes, falsos, engañadores y mentirosos. Yo también veo cuando algún hermano o hermana de nuestra congregación cae otra vez en la trampa del sistema religioso, ya no puede más escuchar nada. A mí, por ejemplo, muchos hermanos ya no quieren escucharme, ¿no? Ya tal vez les aburro, les cansé. No sé si ellos piensan que yo me metí en un sistema religioso o ellos están en un sistema religioso. Lo único es que no quieren más escucharme. O sea que ese compañerismo de palabra de repente se rompe, se separa. Y ahí es donde yo también me pongo a pensar, ¿será que la religión, en vez de cambiar tu corazón, en vez de hacerte más amable con las personas, en vez de hacerte más humano, te hace más, no sé qué es lo contrario de más humano, más frío, más duro y más juzgador? Por eso es que es importante que uno analice muy bien qué es lo que está creyendo y tenga la libertad de expresarse, de hablar. Yo pienso así, yo creo así. Y si no, si alguien me dice, pastor, yo creo así, yo le digo, bueno, pero le muestro algún texto o tal vez no concuerdo con esa cosa. Ah, tranquilo. Pero no. Se tiene que crear división. Se tiene que crear oposición. Y eso desde mi perspectiva no es bueno. Bueno, finalmente dice, entonces Festo, habiendo hablado, versículo 12, con el consejo, respondió, a César has apelado,
a César irás. Todo con pasaje pago. El pasaje va a ser a cargo del Imperio Romano. Bueno, pero aquí hay otro acontecimiento y es interesante que podamos terminar con esta parte. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Cómo se llama? Agripa, ¿cómo le voy a decir? Agripa era un rey que gobernaba parte de la provincia de, ¿cómo se puede decir?, de Judea. Y normalmente ellos eran controlados por los romanos, eran de la descendencia de Herodes. Hay una historia, hoy no quiero comentar tanto, un poco extraña sobre él y su esposa, ¿no? Algunos decían que es su hermana. Les recomiendo que puedan ustedes averiguar, ¿no? Buscar sobre el rey Agripa y su acompañante Berenice. Pero lo interesante es que ellos se interesaron por escuchar a Pablo. Como en ese tiempo la gente le llamaba la atención a alguien que va contra el sistema, alguien que se enfrenta al sistema, y a pesar de todo lo que está sucediendo, ya hace 2 años que está preso y sigue él ahí. Entonces esto llamaba la atención de personajes como este rey Agripa, que tenía realmente de decente no tenía nada, pero por lo visto tenía algún entendimiento sobre la escritura, porque Pablo le va a hablar fuertemente, ¿no? Le va a mostrar varias cosas. Continuamos viendo lo que dice aquí. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Supuestamente es su hermana, ¿no? Me dicen que es su hermana. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, bueno, ya leímos, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre, miren, no es costumbre de los romanos. Atiendan bien esta cosa importante: entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. ¿Acaso la Torá no dice lo mismo, no? ¿Acaso la Torá no expresa también la misma cosa? ¿Qué había pasado con la comunidad judía? Los judíos, de tan fanáticos, ¿cómo decir?, de tan religiosos que habían quedado, que habían sido, perdón, ya no tenían más esta sensibilidad de escuchar al que está siendo acusado. Cuando ellos creían esta persona debe morir, esta persona debe ser ejecutada, ya no querían escuchar. Al propio Yeshua ellos no le querían escuchar, no podían escuchar, le bofeteaban. Cállate. Hay personas que cuando ya su nivel de soberbia y de altanería llegó a un extremo, ya no quiere escuchar a nadie, quiere acusar nomás, o quiere decir lo que yo digo es la verdad y lo que ustedes dicen no funciona. Hermano, así llega el nivel de orgullo de muchas personas. ¿Qué les parece? Es terrible, ¿no? Es terrible. Y eso nosotros experimentamos mucho. Por eso es bueno que uno tome la palabra con calma, aprenda a escuchar a otro, aprenda a entender diferencias de posturas que otros tienen, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Como tengo cosas
como tengo cosas ciertas, dice, que escribir a mí, perdón, pero yo hallando, pero 25 nos quedamos. A ver, entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones, que 24, estáis aquí, juntos con nosotros. Aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén. Aquí dando voces que no debe vivir más, dice. Pero eso nos quedamos en la costumbre, ¿no? ¿Dónde me quedé? Ah, acá era 21. Estas cosas, no quería ir dudando. No, parece que me perdí muchos versículos. Acá está costumbre. Versículo 16 está. Oye, se me cayó la página. Entre algunos de muerte antes de ser de su acusación, dice. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, atiendan bien, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. No hay prueba de que Pablo sea un sedicioso. No hay testigos que digan que Pablo levanta sedición en ningún lado. Ellos hablaban un montón de cosas, pero ninguna cosa tenía prueba. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. ¿Por qué Pablo afirmaba estar vivo? Porque él entendió que Yeshua resucitó y está sentado a la diestra del Padre y cumplió su ministerio como Mesías y está preparándose para volver nuevamente a restaurar el reino. Para la gente normal, Yeshua ya murió. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para él conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Yo le dije para ser juzgado en Jerusalén, nadie le quiere escuchar, entonces él acudió a César. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Entonces el rey Agripa estaba interesado, ¿no?, por escuchar a alguien que se rebela contra el sistema. Al otro día vinieron Agripa y Berenice con mucha pompa, dice, ahí vienen los hombres representantes de Judá. Y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. O sea, no sé qué voy a poner ante el emperador romano. Le envío acá un preso para que le juzgue y de qué le acusan. Y la verdad que no sé muy bien. De sedicioso, no. De ir en contra del imperio, no. De prohibir que se paguen el impuesto, no. Bueno, entonces quiero poner algo. Entonces, a ver, vamos a debatir otra vez con él y que exprese, ahí vos me podés decir cuál sería la causa por la cual le estoy enviando. Porque me parece, versículo 27, fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Esto hasta el propio Festo entendió. No se le puede acusar a alguien si no tiene pruebas. Bueno, con este texto voy a terminar con con esta nota. No me estás en una nota. Vamos a hacer así.
Con esta nota vamos a terminar. Segunda de Timoteo 4:1. Atiendan bien lo que el apóstol Pablo, finalmente cuando estaba ya en los últimos tiempos, esto creo que ya es cuando estaba preso en Roma, le escribía a su discípulo Timoteo: te encarezco delante de Elohim, o sea, me pongo delante de ti, y del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué dice acá? Te pongo en examen. Quiero que hagas algo porque se va a manifestar el juez de vivos y muertos. Que prediques la palabra, dice. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, cuando nosotros hablamos, aparte de tener paciencia, de tener amor, bondad, sensibilidad, tranquilidad, tenemos que tener una doctrina. Esa doctrina simplemente significa una enseñanza. Y esta enseñanza tiene que estar basada en las cosas que el Todopoderoso estableció en su Torah, que nuestro Maestro Yeshua expuso en los Evangelios y que los profetas escribieron. Teniendo esas bases, cualquier palabra que manifestemos va a tener poder sobre las personas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Acá quiero mostrarle una traducción viviente como dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Van a ser especialistas en hablar sobre mitología o cuentos o fantasía. Entonces esto le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo para que pelee anunciando y predicando la palabra. Y es lo que nosotros también a través de esta transmisión estamos haciendo. Y tratamos de transmitir la palabra de la mejor manera posible. Amén. Gracias a todos por hoy ayudarnos a compartir. Gracias por estar ahí, por participar con nosotros en esta transmisión. Nosotros tenemos reuniones virtuales todos los sábados y miércoles, y cada mes tenemos reunión presencial general en el Hotel Dance House. Y tenemos las reuniones por la zona de Itagua, Capiatá, J. Augusto Saldívar también, que hoy también vamos a tener reunión ahí. Así que de todas formas hay para poder compartir y escuchar la palabra. El Todopoderoso nos ha dado. Bueno, quiero, antes de despedirme, saludar